Bienvenidos a una cápsula más de historia. El día de hoy vamos a tener la exposición de un tema que tiene que ver ya con el desarrollo progresivo de las áreas culturales del México prehispánico. Nuestro tema es horizontes históricos de las áreas culturales del México prehispánico, precisamente. Bueno, para dar inicio a este tema, quiero empezar hablando de las categorías analíticas que hay para el estudio del México prehispánico. Estas son los horizontes históricos y bueno, el segundo serían las áreas culturales. Los horizontes son los que nos van a permitir periodizar el desarrollo histórico de las sociedades mesoamericanas, mientras que las áreas culturales nos van a permitir explicar la diversidad regional en términos de organización social, de economía y de cosmovisión. La articulación de estos dos horizontes precisamente nos va a dar ese entendimiento evolutivo de las civilizaciones antes de la conquista española. Y bueno, dentro de los conceptos clave que vamos a revisar está horizonte histórico, al cual vamos a entender como ese periodo de desarrollo cultural que se va a caracterizar por los rasgos compartidos en algunas regiones. Hablamos de los sistemas religiosos, de los estilos artísticos, de la organización política. Hablamos también de un concepto de área cultural, entendiéndolo como ese espacio geográfico en donde algunos pueblos compartieron algunos elementos culturales, económicos y sociales. Y bueno, otro concepto clave súper importante es México prehispánico. Esta etapa histórica, que es previa a la conquista española hasta antes de 1521, bueno, va a estar caracterizada por las grandes civilizaciones que pudieron converger en esta parte de América y esa diversidad civilizatoria que se dio en esta época. Y bueno, vamos a dar inicio con el horizonte histórico. Bueno, para el horizonte histórico del México prehispánico vamos a encontrar tres periodos cronológicos que se van a caracterizar por rasgos culturales compartidos. Ya hablábamos de que hay estilos artísticos, la organización política y los sistemas religiosos. Y bueno, estos tres periodos cronológicos son el preclásico, el clásico y el posclásico. El primero va a abarcar desde el año 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, el periodo clásico, muy importante este periodo, porque se dan algunas características específicas de las culturas mesoamericanas que van del 200 al 900 después de Cristo, y luego viene el posclásico que abarca del 900 al 1521 después de Cristo. Aquí donde llega la conquista de la corona española y abre un parteaguas precisamente en esta parte de la historia de México. Bueno, vámonos al periodo preclásico. Este va a estar caracterizado por el surgimiento de la agricultura. Aquí empieza la sedentarización. Hablamos de que empiezan los primeros vestigios del teocintle, que era lo que hoy conocemos como maíz, y los cultivos de la milpa, que eran el frijol y la calabaza. Viene el surgimiento de aldeas y primeras jerarquías sociales. También va a haber el desarrollo de centros ceremoniales tempranos y empieza la consolidación de la religión agrícola. Algunos ejemplos de este periodo, bueno, pueden ser la cultura olmeca, que precisamente los vamos a encontrar a lo largo de lo que es hoy el estado de Veracruz y Tabasco, que es como La Venta, San Lorenzo. Y bueno, desde luego la cultura olmeca está considerada nuestra cultura madre. Bueno, aquí se marca la aparición de arquitectura monumental y escultura colosal. Recuerden que los olmecas traían estas cabezas colosales. Y bueno, empiezan los primeros sistemas calendáricos y la escritura incipiente. Entonces, aquí es donde se sientan las bases precisamente de las civilizaciones mesoamericanas.
Para el periodo clásico vamos a estar identificando la urbanización compleja y estatal, con complejidad estatal, perdón. Este desarrollo urbano que se da en este periodo precisamente también da pie a un desarrollo científico, empieza el uso de la astronomía, las matemáticas y la escritura. Viene la consolidación de las redes comerciales, viene a establecerse los primeros intercambios, lo que es el trueque, y luego viene la expansión de los centros ceremoniales monumentales. Empieza a haber mayor construcción, la arquitectura de estos templos ceremoniales, bueno, pues empieza a responder a ciertas consolidaciones científicas y matemáticas de aquel tiempo. Ejemplos representativos de este periodo clásico está la ciudad teotihuacana, que está bueno, considerada como la metrópoli multiétnica de ese tiempo. Está la civilización maya, con la construcción de Tikal, de Palenque y de Copán, que bueno, mostraban avances astronómicos bastante grandes y bueno, que influyeron en las demás culturas. Y viene también la civilización zapoteca. Aquí empieza el desarrollo del centro zapoteca con poder regional a partir de lo que es esta área geográfica comprendida en Monte Albán y sus alrededores. Digamos que esta es la etapa de mayor esplendor cultural. Es por eso que es una etapa súper importante porque aquí es en donde vamos a encontrar como toda la construcción histórica, matemática, científica, astronómica de los pueblos originarios. Y luego viene el horizonte posclásico. Este va a estar caracterizado porque ya empieza una expansión territorial, hablamos ya de militarización en estas ciudades, se intensifica el comercio, ya empieza a llegar desde otros lugares más lejanos el comercio, empieza a haber trueque, vienen los estados tributarios y las hegemonías regionales. Como aquí ya hablábamos de pueblos conquistados, estos pueblos pues tenían que rendir tributos. Y bueno, vienen también las transformaciones religiosas y políticas. Dentro de esas características, bueno, vamos a encontrar aspectos o ejemplos muy representativos, como lo es el Imperio Mexica y el sistema tributario que tenía con los totonacas, los tlaxcaltecas, y bueno, viene también la cultura tolteca en Tula, y surge la cultura mixteca también en este periodo, en el periodo posclásico, que es quien viene a ocupar los centros ceremoniales más importantes de los zapotecas, como lo fue Monte Albán. Y bueno, el reino purépecha como potencia rival del imperio mexica también empieza a tomar como este auge. Recordemos que este Reino Purépecha es quien le va a dar precisamente elementos y pues algunos puntos a favor a la corona española para la conquista de México Tenochtitlán. Este periodo, bueno, va a culminar con la conquista española. Después de analizar estos periodos cronológicos, viene entonces la otra parte de los horizontes que son las áreas culturales. Las áreas culturales de México, bueno, van a estar divididas en tres: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Mesoamérica se va a caracterizar porque la agricultura intensiva del maíz es lo primordial, lo principal en la dieta básica de estos pueblos. El urbanismo y la organización estatal, bueno, están muy consolidados para Mesoamérica. Ya empieza la escritura formal, hay calendarios y con la cosmovisión compleja. Establecen sistemas de sacrificios como rituales y el politeísmo es lo que les va a dar esa característica a estos pueblos. Ejemplos, bueno, son las civilizaciones mayas, la mexica, los zapotecos, los mixtecos. Y aquí es muy importante resaltar que al ser unas ciudades construidas sobre lagos, bueno, empiezan unos sistemas hidráulicos de cultivo que hasta hoy en día se siguen ocupando, los cultivos hidropónicos. Y bueno, viene las chinampas, que también eran un mecanismo arquitectónico muy preciso para el cultivo de algunas hortalizas.
Bueno, viene Aridoamérica. Aridoamérica se va a caracterizar precisamente por el clima árido que le va a dar esa peculiaridad, el nomadismo que era predominante aquí. Todavía hablábamos de grupos que se iban moviendo dependiendo de las estaciones del año. Su economía pues estaba basada en la caza y la recolección, había menor desarrollo humano, la organización social pues era flexible. Eh, Parte de esto, bueno, pues son los pueblos chichimecas. Recuerden que tienen esta parte del Paquimé, que es una de las zonas arqueológicas más representativas de los chichimecas. Y bueno, la cultura cazadora-recolectora del norte, pues es lo que los va a caracterizar principalmente. Y bueno, otra área cultural que es Oasis América. Aquí la diferencia, bueno, es que es una zona intermedia. La agricultura va a ser limitada. El uso de sistemas hidráulicos sí se va a dar aquí en esta parte. El intercambio cultural con Mesoamérica va a ser un poquito más concreto que con Aridoamérica y va a haber asentamientos semisedentarios. Si bien en Aridoamérica había todavía cazadores recolectores porque pues no había la oportunidad de la agricultura, en Oasis América digamos que es un punto intermedio, entonces viene a ser como esa parte media entre Mesoamérica y Aridoamérica. Este, bueno, ejemplos puede ser la cultura paquimé, que está en Casas Grandes, en Chihuahua, y bueno, están los Hokan y los Anasazi, que son los sistemas de irrigación. Esta parte de los sistemas de irrigación es muy interesante, algunos se utilizan todavía hoy en día, y bueno, es lo que va a caracterizar a esta zona. Pues es una zona intermedia culturalmente. Sus aldeas, bueno, también fueron sedentarias, en su mayoría. Y bueno, para cerrar esta parte, eh, hay que retomar un poco que, bueno, los horizontes históricos permiten eh, ese análisis de los procesos evolutivos que hay dentro de la sociedad. Y bueno, las áreas culturales lo vienen a complementar porque pues evidencian la diversidad ecológica y cultural de cualquier territorio. Por lo tanto, la interacción entre estas dos partes va a generar precisamente ese intercambio tecnológico, religioso y comercial que, bueno, de alguna manera fue muy dinámico en el desarrollo civilizatorio de los mesoamericanos. Entonces, el horizonte histórico y las áreas culturales, bueno, pues van a constituir esa herramienta de análisis fundamental para comprender la diversidad de la sociedad y la evolución que ésta tuvo hasta antes de la corona española. Recordemos que cuando los españoles vienen, pues ellos se dan cuenta de que son un pueblo bastante complejo, que tienen tecnología, que tienen una arquitectura incluso superior a alguna arquitectura que ellos poseían. Y bueno, hasta aquí habría que resaltar también que eh, la organización dentro de estas sociedades precisamente configuran uno de los mosaicos civilizatorios más ricos de la historia mundial. Entonces, el estudio de estas tres, de estos dos horizontes, bueno, pues nos da la oportunidad de conocer específicamente lo del territorio de América. Y bueno, vienen las preguntas de repaso. La primera pregunta sería, ¿cuál es la función del concepto de horizonte histórico en el estudio del México prehispánico? Bueno, recuerden que el horizonte histórico va a desarrollar el estudio por periodos cronológicos. Entonces, la respuesta correcta es B, clasificar culturas por cronología y rasgos compartidos. Pregunta número 2 dice que distingue a Mesoamérica de Aridoamérica. Recuerden que aquí lo primordial es que se caracterizan por el sedentarismo agrícola y la complejidad cultural, ¿no? En Aridoamérica, pues esto no existía al no haber agricultura, por lo tanto la respuesta correcta es B, la agricultura intensiva y el desarrollo urbano. Recuerden que Aridoamérica, pues había todavía nómadas, entonces no había como grandes asentamientos. 3. El periodo clásico mesoamericano se caracteriza por el clásico, recuerden que se destaca por los avances culturales, científicos y urbanos. Recuerden que
El clásico es como el auge de todas las culturas. Entonces, la respuesta correcta es C, desarrollo urbano y científico. 4. Oasis América se considera una zona intermedia porque, acuérdense que aquí combinaba la agricultura limitada con las condiciones áridas del nomadismo y el sedentarismo. Entonces, la respuesta correcta es B, porque presentaba rasgos mesoamericanos en un ambiente árido. ¿Qué era lo que salvaba a Oasis América? Bueno, los sistemas de irrigación que construyeron para mantener sus cultivos. ¿Cuál es el principal aporte del enfoque área cultural horizonte histórico? Recuerden que el aporte va a ser esa combinación para comprender las dimensiones temporales y espaciales. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, explicar procesos históricos y regionales de manera integrada. Bueno, como siempre, recuerden que les compartimos nuestra bibliografía y si requieren de mayor apoyo, podemos darles bibliografía complementaria para profundizar un poco más en el tema. Hasta aquí sería todo para nuestra cápsula. Les agradecemos, como siempre, estar con nosotros a lo largo del desarrollo de estas temáticas. Nos vemos en la siguiente.